Nueva Argentina, análisis político desde nuestro interés nacional. Antes de empezar rápidamente, suscríbete si no lo hiciste a este canal y activa las campanitas para recibir notificaciones, así como también nos podés seguir en las redes sociales. Nuevamente estamos con Pablo Muñoz Iturrieta, que es doctor en Filosofía Política y Legal y máster en Psicología Filosófica. Te agradecemos nuevamente por estar, Pablo. No, por nada, un gusto enorme estar nuevamente con ustedes. Pueden seguirlo a Pablo también en su página web, por ejemplo, pablomunociturreta.com, también en su canal de YouTube, donde tiene varias conferencias sobre geopolítica y entrevistas muy buenas, y también en su canal de Telegram, donde pueden recibir toda esta información. Finalmente, Pablo, así como hemos dicho que somos políticamente incorrectos, a veces me gusta mencionar y decir que la incorrección política está más cercana a un realismo político. O sea, somos políticamente incorrectos porque somos políticamente realistas. Entonces, hablemos de política concreta, de futuro, de grandeza, de gloria, aquello que parece haberse olvidado en Occidente, ya que se ha sustituido por un hedonismo inmaterialista. En ese aspecto creemos que hay que rescatar el valor de la política real, sea aristotélico, platónico, griego, ateniense, aquella que no respondía a ideologías foráneas o contraria a los intereses de los pueblos. En este aspecto, ¿qué políticas crees que deberían comenzar a llevar a cabo las naciones de Occidente para nuevamente ponerse de pie? Yo creo que lo primero que tiene que hacer un gobernante en la nación que sea, y un ministro, y voy a especificar un poco más también la cuestión ya de los ministerios, pero yo creo que lo primero que tiene que preguntarse un gobernante es qué tipo de ser humano quiero tener yo en mi país. Y si eso lo trasladamos al Ministerio de Educación, un ministro de Educación en la Argentina, por ejemplo, se tiene que plantear, a ver, si yo a un niño lo tengo desde los 5 años, o en algunos casos de los 3 años, hasta los 17 años, lo voy a tener más de 12 años en el sistema de formación, ¿qué tipo de persona quiero sacar yo cuando ese joven cumpla 18 años? Y en vistas a ese fin, ¿no es cierto? Ese gran principio que es el fin, la causa final, vamos a idear todo un sistema educativo de tal manera que ese joven, cuando tenga 18 años, salga como de acuerdo a ese ideal que nos planteamos. Y esto es el gran problema de la política, yo creo, en Argentina y en Latinoamérica en general, que no se hace absolutamente nada con una visión. Jamás, y si alguien lo ha escuchado, que me avise, por favor, y me corrija, pero yo en mi existencia, tal vez han habido grandes ministros de la educación en la antigüedad, en la Argentina, en sus comienzos y mediados del siglo XX, pero en la actualidad, de los años 90 en adelante, año 87, cuando yo comencé a ir a la escuela, jamás ha habido un ministro de educación en la Argentina que se haga esta gran pregunta, a ver, ¿qué tipo de joven quiero sacar yo cuando ese joven cumpla 18 años? Y es por eso que en Argentina ha sido un desastre. Argentina, alguien de mi edad, de la edad de ustedes, por ejemplo, ha visto cambiar el programa educativo 2, 3, 4 veces. Es una locura. Sí, yo recuerdo los grandes cambios que ahora se va a llamar de una manera, ahora se va a llamar LGB, después el LGB cayó, no funcionó para nada, como cuando comenzó todo el LGB en los años 90, yo recuerdo a un profesor haber dicho, esto no va a funcionar y de aquí a 10, 12 años lo sacan y ponen una cosa nueva. Que son todos esta serie de programas de educación que no llevan absolutamente a ningún lado, no enseñan absolutamente nada, pero nada. Y vos mencionabas ahí el tema del hedonismo, del materialismo y demás. ¿Por qué se está dando en gran manera todo este comportamiento que hace que los jóvenes decidan por el placer inmediato, por la sensación inmediata de aquí a ahora? Porque hay un vacío gigantesco. Es un vacío que es espiritual principalmente. Y el vacío espiritual le corresponde en gran parte llenar a lo que se llama la religión antiguamente, ¿no? El tema de los valores morales, la creencia, todo aquello que te da un sentido de pertenencia, que te da una explicación a las grandes realidades del mundo. Pero dejando de lado la cuestión religiosa, también hay que formar la inteligencia. Y por lo tanto tenemos que tener planes educativos que realmente formen a las personas. Hoy en día un joven va a la escuela y que aprende, no aprende absolutamente nada. Y eso ha quedado muy en claro por todo lo que estamos viendo en la cuarentena. Hoy en día los padres, a mí muchísimos seguidores me dicen, pero me di cuenta que mis hijos no les enseñan nada en la escuela. Me di cuenta que si van a la escuela o no van a la escuela por la cuarentena no cambia absolutamente nada realmente, no cambia nada. Cuando los padres ahora les llegan las tareas y ven los libros y las cosas que tienen que estudiar los hijos, y hay cada realmente estupidez
en lo que se les enseña a los hijos, que uno dice, pero pará, esto es una locura, esto no tiene sentido. Entonces, ¿qué están aprendiendo nuestros hijos en la escuela? Muchas veces no están aprendiendo nada. Yo tenía un profesor en la escuela secundaria. Yo tuve, gracias a Dios, la oportunidad de ir a una muy buena escuela. Era una escuela gratis, pero una escuela que tenía muy buenos docentes, formadores, un muy buen rector. Y el rector nuestro, que era realmente un genio total, él nos daba clases de filosofía, nos daba clases de química, porque aparte él era ingeniero bioquímico, había estudiado ingeniería bioquímica, nos daba clases de matemática, de física, nos daba clases de todo. Y yo recuerdo que en una oportunidad el rector del colegio que nos daba clases y que nos llevábamos muy bien con él, nos dijo, ¿saben por qué en las escuelas públicas, en la escuela X o en la escuela tal, los jóvenes odian ir a la escuela? Porque no les enseñan nada y es una reacción natural del joven que muchas veces lo protege de ser ideologizado. Eso nos dijo en el año 99. O sea que los jóvenes odian la escuela porque hay una especie de reacción natural a no ser ideologizado. Porque realmente la ideología en sí no ilumina, la ideología en sí no atrae, no te llena el alma. Y entonces te produce una especie de hastío. Claro, y te produce una especie de hastío que el joven lo rechaza. Y entonces el joven, al sentir un vacío gigantesco porque la educación no se lo da, la universidad no se lo da, como mucho la universidad te va a enseñar un relativismo moral absoluto. Entonces el joven lo que necesita son principios seguros y claros y no los tiene. Cuando la universidad te enseña la civilización occidental es para atacarla, es para denunciar el colonialismo, la opresión, el patriarcado. Por eso hay que ir y tirar las estatuas, por ejemplo, hay que denunciar la propia historia. Entonces el joven, ignorante, porque el joven no sabe que la respuesta está en la civilización occidental, que hay autores que realmente son impresionantes, pero claro, como en la universidad te los explican de un punto de vista de construcción, de destrucción y demás, entonces no hay nada que te llene. Y yo creo que el problema principal pasa por ahí, el vacío del ser humano. Entonces, a ver, ¿qué políticas, me preguntabas, yo creo que tendría que comenzarse a llevar en Occidente? Hay que hacer una reforma de la educación, hay que volver a una educación verdadera, que implique entonces la educación primaria, la educación secundaria, la educación universitaria. Esto va a ser tremendamente difícil, porque hoy en día la educación está controlada por los sindicatos. Entonces, ¿cómo liberarse de los sindicatos? Voy a proponer una utopía total, porque es muy difícil en algunas situaciones llevarlo a cabo, pero hay que quitarle la educación al Estado. O al menos no quitársela, pero hacer lo posible para que la educación vuelva a las instituciones intermedias que fueron las que históricamente crearon la educación. Que la educación realmente la tengan aquellos que sepan lo que están haciendo, de tal manera que no sea el sindicato con la maestra ideologizada la que eduque a los niños, sino que gente que responda realmente a un ideal verdadero. Pero eso también va a traer un problema, que hay que tener gente bien formada, porque podés tener el mejor programa del mundo, pero si el profesor no es idóneo, si el profesor realmente no lo sabe y no lo entiende y no lo vive, va a ser muy difícil comunicar eso. Entonces, reforma de Bueno, lo sí de hay una noción también de devolver las instituciones del Estado a que sean soberanas y no ideologizadas, ¿no? Totalmente. Entonces, el principio de subsidiariedad en el Estado, es decir, que el Estado le deje hacer a las otras instituciones intermedias lo que ellas pueden hacer por sí solas, que el Estado no venga a ser como una especie de niñera que tome y controle absolutamente todo. Entonces, el primer lugar en la sociedad debe ser dado a la familia. En la Argentina y en toda Latinoamérica necesitamos políticas fuertes que apoyen a la familia. ¿Y cómo se apoyan esas políticas? Primero, que el ciudadano común tenga la oportunidad de tener un trabajo digno y que sea remunerado, porque si no, ¿cómo vas a pretender tener una buena familia si el padre y la madre están desesperados, que no tienen que comer, que no tienen que trabajar, que no saben qué va a pasar a fin de mes? Tenemos que salir de ese estado de esclavitud, por así decirlo, a las necesidades. Hannah Arendt, esta pensadora origen alemán, judeo-alemana, que desarrolla gran parte de su carrera en los Estados Unidos, ella tiene una cuestión muy interesante. Ella decía que la libertad política, o somos políticamente libres solamente cuando hemos solucionado el problema de las necesidades básicas. Y entonces, para que alguien pueda realmente adentrarse a la política, tiene que solucionar el tema del techo, el tema de la comida, porque si no, nos encontramos ante la realidad de que la gente vive con el día a día y la gente vive con lo justo para llegar a fin de mes, y la cabeza sí o sí la va a tener puesta en la subsistencia. Ella decía, tenemos que como sociedad dar la oportunidad a la persona de tal manera que crezca, que llegue a un nivel económico tal
que la persona pueda dedicarse entonces a pensar, que pueda estudiar, que pueda leer, que pueda debatir, que pueda involucrarse en la política. Eso por un lado. Y por otro lado, una cuestión que hace falta seriamente en nuestras sociedades es el verdadero debate político. Es decir, que al momento de elegir las políticas, al momento de diseñarlas, tenemos que darle una voz a todos los ciudadanos, porque no vivimos una democracia, lamentablemente. Esto no es un gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo, para nada. Es un gobierno de una oligarquía política que ellos deciden absolutamente lo que se les da la gana. Si eso les ayuda o no les ayuda a los ciudadanos, a ellos no les importa y van a ayudar a los ciudadanos en tanto y en cuanto eso les asegure el voto. Por eso hay que tener los pobres, por eso hay que tenerlos agarrados de tal manera que si tienen que elegir entre la llave de la libertad o un pedazo de pan, van a elegir un pedazo de pan porque se están muriendo de hambre. Eso es tremendo también el nivel de manipulación, incluso con el aspecto económico de la gente. Y entonces hay que devolverle a la gente la voz política, es decir, hay que darle la oportunidad a la gente de que realmente lo que la gente diga tenga un impacto en las decisiones de una sociedad. Porque yo puedo decir, a ver, involúcrense en la política, pero si la gente está con esa presión de sobrevivir, de mantener a la familia, ¿qué se van a involucrar en la política? Es imposible, ¿no? Entonces yo creo que hace falta tener una sociedad donde haya un serio debate sobre la realidad sociopolítico, económica, educativa de la sociedad, pero también donde todos los actores, especialmente aquellos que puedan aportar más, puedan ir a esa especie de espacio público, puedan discutir, puedan opinar, puedan hablar, puedan ser escuchados, porque solamente en ese debate realmente, como estamos haciendo ahora, es que vamos a poder tener una idea clara y una idea que pueda ser mejorada, porque yo puedo decir algo, pero después ustedes vienen y me corrigen en algo o me rebaten, y entonces así vamos mejorando también esta discusión y este debate. Por eso el debate es tan importante, porque el debate, al menos en el aspecto de la filosofía, es lo que va mejorando siempre tus argumentos, porque nunca vas a ser perfecto, y el debatir va a ir, por así decir, perfeccionando cada vez más eso que uno quiere comunicar. Y eso es lo que hace falta hoy en nuestras sociedades. En nuestras sociedades no hay política, lamentablemente. En nuestras sociedades hay una oligarquía política que ellos deciden lo que quieran y simplemente nos usan para el voto cuando a ellos les conviene y nada más. Lo cual es lamentable, ¿no? Y bueno, justamente en eso estamos, Pablo, por eso estamos acá y por eso retomamos como en el principio, como el primero de los podcasts, el tema de Aristóteles, de recuperar esa filosofía política occidental que nos ha hecho realmente grandes. Y es una tarea ardua, pero por principio vale la pena llevarla a cabo. Así que te agradecemos mucho por haber estado en estos podcasts. Fueron realmente muy enriquecedores. Creo que nuestra audiencia va a poder ver un montón de temas que hemos tratado acá y realmente nos alegra. Esperamos tenerte en otros siguientes. Muchísimas gracias a ustedes también. Ha sido un gusto enorme. Y bueno, seguimos en contacto cuando quieran, ya saben. Y bueno, les deseo lo mejor y un saludo enorme también a todos aquellos que han estado escuchando con tanta paciencia. Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego. Chao, gente.